Buenas tardes, mi grupo está conformado por Jonathan Chacón, Angie Párraga, Juan Felipe Espinosa y Angie Telles. Dos definiciones que debemos tener presentes son riesgo público y riesgo psicosocial, ya que estos dos factores juntos generan una gran afectación en los trabajadores de la empresa Medicina Laboral SAS. En el riesgo público tenemos que son aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Es de tener en cuenta que estos cuentan con tres momentos: un preincidente, un durante del incidente y después de ser víctima del riesgo público. Debemos estar siempre alerta para detectar las señales que nos advierten que algo puede pasar, además de aplicar estrategias como bajar el perfil en lugares específicos, aplicar las medidas de seguridad que tenemos a la mano, como por ejemplo subir el vidrio del carro, poner los seguros y hacer uso de la capacidad de observación. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado y hoy se les puede ver bien vestidos, utilizan a mujeres bonitas, ancianos, niños y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias. Durante el incidente, si ya estamos siendo víctimas de una situación de violencia, por ejemplo un robo, es clave que conservemos la calma, informar a los delincuentes los movimientos que vamos a realizar, como por ejemplo me voy a quitar el cinturón de seguridad, voy a sacar el celular, abstenerse de mirar al victimario a los ojos, ya que es posible que piensen que los estamos retando. Lo mejor es mirar a la altura de los hombres. Hacerle sentir al atracador que él tiene el control y por último intentar identificar las señales en el cuerpo del agresor que pueden servir para la investigación, como por ejemplo cicatrices, lunares, tatuajes o piercing. Buenas tardes, mi nombre es Angie Párraga y yo les voy a hablar acerca de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son aquellos que se derivan de las deficiencias y o falencias de organización y la gestión del trabajo, siendo estas aquellas que afectan la salud de las personas a través de los diferentes mecanismos fisiológicos y psicológicos que ahora conocemos como estrés. Dentro de esos mecanismos psicológicos y fisiológicos tenemos varios que se derivan de los diferentes factores como el fisiológico, que son las reacciones neuroendocrinas. Tenemos los emocionales, que son aquellos sentimientos de ansiedad, depresión, alineación, apatía, etc. Tenemos los cognitivos, que es la restricción a la conectividad o a la percepción. La habilidad, que es para para la concentración y la creatividad o la toma de decisiones que se pueda llegar a presentar. Y por último tenemos la conductual, que es el abuso del alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios. Estos diferentes mecanismos que acabamos de ver se pueden presentar en una persona que pueda empezar a afectarse su vida psicosocial, y pues todo esto va derivado de las diferentes falencias que se pueden presentar dentro del órgano. Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe García. Los factores de riesgo psicosocial son inherentes al riesgo público, por lo cual se debe comprender cada uno de los factores psicosociales. El primer factor es el intralaboral, que son aquellas características al interior de la empresa que tienen que ver con el trabajo y su organización. Los factores extralaborales son aquellos aspectos inherentes al trabajador fuera del contexto laboral, y los factores o condiciones individuales son aquellas características propias del empleado, tales como aspectos sociodemográficos y ocupacionales. Teniendo claro cada uno de los factores de riesgo, podemos decir que un accidente de trabajo de riesgo público puede tener dos orígenes. El primer origen es una situación accidental en la que se puede presentar un acto o una condición insegura, o la combinación de las dos variables, y el segundo origen es una conducta intencional que de manera consciente prepara la condición insegura o provoca el acto inseguro, pero que también actúa de manera directa en contra de un trabajador o un grupo de trabajadores con la intención de causar daño o generar lesiones. Las enfermedades laborales originadas por factores de riesgo público tienen que ver con las consecuencias físicas o psicológicas resultantes por vivir una situación de agresión. Básicamente en la IPS, medicina laboral, todo trabajador se encuentra expuesto a riesgo público. Sin embargo, debido a las funciones, hay ciertos cargos que tienen una mayor exposición a ese riesgo. Un ejemplo de esto es el director de recursos humanos.
que debido a sus funciones es más visible debido a la responsabilidad de decisiones de contratación, promoción, despidos, sanciones, memorandos, que en ciertos casos pueden causar que una persona que fue despedida agreda al funcionario tanto en las instalaciones o afuera, ya sea con un arma cortopunzante o un arma de fuego. Esto no solo también es contra, digamos, el director de recursos humanos, sino contra todo el área de recursos humanos, donde pueden presentar también hasta intimidaciones por algunos de los trabajadores. También nos encontramos con lo de los delitos internos, que son conductas que pasan por resentimientos individuales. Estas situaciones son incubadoras de otras que pueden terminar en actos de agresión por varias variables o razones. Estos son por investigaciones administrativas, por irregularidades. Entonces, pues básicamente la persona que fue investigada o que fue descubierta puede desbordar en comportamiento agresivo tanto pues hacia la persona que lo llevó a hacer pues ese delito o esa conducta irregular, tanto a él como a las instalaciones. Otro punto que pues no se tiene previsto, digamos, como un factor de riesgo en el riesgo público sería pues el acoso laboral. Si bien este tipo de conducta y otras similares aún no han sido consideradas como o no se consideran de riesgo público, no se pueden ignorar. Son situaciones de acoso que generan sentimientos de impotencia, resentimientos que se acumulan con el tiempo y pueden desbordar en conductas agresivas en contra del acosador o el ambiente donde se llevó el acoso laboral. Conclusiones y recomendaciones de nuestra empresa. Se puede concluir que en un entorno laboral se eliminan conductas negativas en el índice de manera positiva en el ejercicio de un liderazgo transformador, en alentar y participar. Este permite el control de los riesgos públicos y psicosociales en niveles de riesgos tolerables, para garantizar la reducción del absentismo de los trabajadores. Las condiciones, en muchos casos, precarias en las que se realiza el trabajo de alto porcentaje de trabajo, llevan a que se dé mayor probabilidad de riesgo psicosocial, como los siguientes efectos en salud pública y psicológica de los trabajadores. Las recomendaciones. Dar capacitaciones a los trabajadores de la entidad sobre el riesgo público y psicosocial para que tengan conocimiento y precauciones de este mismo. Se recomienda avisar oportunamente y de manera detallada a las autoridades y directivos de la empresa y hacer el denuncio de los elementos y documentos hurtados personales. Debes buscar de manera rápida a un familiar o un amigo cercano que te brinde apoyo durante el incidente y seguimiento ante las autoridades de lo sucedido.